esta porción o esta para allá es la para allá en hebreo Toldot, que quiere decir generaciones, y va desde Génesis 25:19 a Génesis 28:9. Y yo le puse como subtítulo: la oración del justo puede mucho. Y vamos a estar analizando unos versículos en el capítulo 25 de Génesis, de Bereshit. Vamos a empezar desde el versículo 19 para el contexto. Y dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Ahí vemos que aquí nos habla la escritura de una realidad, de que Rebeca era estéril. Eso ya lo vimos anteriormente en Sara, en la matriarca Sara también, que dice que ella era estéril. Y la palabra aquí en hebreo es sakar, que nos habla de un problema físico, de una rigidez de su vientre y de que no podía concebir vida. Y si a esto lo leemos rápidamente, podemos decir, bueno, Isaac oró y Yahweh aceptó su oración y concibió. Todo en un versículo, todo está en el versículo 21, ¿no? Parece que fuera todo muy rápido. Y a veces nosotros leemos las escrituras así y nos parece que todo es muy rápido, que todo es muy fácil. Pero si yo le pregunto cuánto tiempo estuvo orando Jacob por su esposa Rebeca, ¿qué me contestarían? A veces uno podría decir, bueno, tal vez un mes, un año. Pero si vamos al versículo 26, recuerden que dice que cuando se casó, él tenía 40 años. Y sabemos que en esas épocas, no es como ahora que muchas veces los matrimonios dicen, no, queremos disfrutar, no queremos hijos. Después más adelante vamos a buscar tener hijos, ¿no? Cuando se casaron ellos tenía 40 años Isaac. Y en el 26 dice: después salió su hermano, trabado su mano el calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. Ahí vemos que ¿qué pasó? Que Isaac había estado orando 20 años porque su esposa era estéril. Aunque en nosotros es un versículo, en realidad pasaron 20 años. Isaac pasó 20 años orando por su esposa. Muchas veces nosotros oramos y por ahí oramos, yo qué sé, 6 meses, un año, y decimos, hace un montón que estoy orando y no pasa nada. Pero sin embargo vemos aquí que Isaac estuvo 20 años orando para que su esposa pueda quedar embarazada. 20 años de intercesión para que su esposa diera a luz un hijo. Y vamos a volver al versículo 21. Dice: y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Aquí podemos ver que también la intercesión de Isaac dice que oró por su mujer que era estéril, porque bien que podría haber orado por él mismo, así, Dios, dame descendencia, Dios, no me diste un hijo, pero sin embargo dice aquí que oró por su mujer, dice que era estéril. Una de las características del que ora y que es justo es que ora por los demás, intercede por los demás, por los problemas, no por lo que le afecta, porque bueno, muchas veces pensar, bueno, estoy orando por mi esposa que se convierta, pero decimos, no, porque quiero que se convierta, para así cambia, porque ya me tiene cansado. No, pero tenemos que ver el bien de la otra persona y orar por eso, no por el bien de nosotros mismos, sino por el bien de esa persona a la que amamos. Amén.
Vamos a leer el versículo 22. Dice que después que Rebeca concibió, y dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Aquí podemos ver que en esos tiempos se ve que no era muy común que una madre estuviera embarazada de mellizos, o que tuviera dos seres dentro de su vientre. ¿Por qué? Porque vemos que Rebeca no entendía lo que estaba pasando. Y porque vemos que sus palabras son de angustia, llegando a decir, o sea, ¿para qué vivo yo? Llegando a decir, prefiero morir que esto. Vemos que dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Vemos que esto era tan así, o sea, este problema que tenía era tan grave que decidió ir a consultar a Yahweh. Las personas que pueden estar mirando este video, las personas que están, las mujeres, mejor dicho, que pueden estar presentes aquí, conocerán los dolores de cuando están embarazadas. Recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, las patadas que le pegaba a Elizabeth, ¿no? Y que a veces no se quedaba quieta, y que a veces no la dejaba dormir. Y es uno solo. Imagínense tener dos en el vientre, y todavía que estén luchando, ¿no? Porque dice que ellos desde el vientre luchaban. Imagínense que Rebeca no sabía qué era lo que estaba pasando, estaba confundida, tanto así que pensaba que era mejor morirse que vivir esa situación. ¿Por qué? Porque no entendía. Como dije, no había otra mujer que le dijera así: Rebeca, lo que pasa es que tenés dos en la panza y se están peleando, y hay menos lugar que si tenés uno. Y vemos que dice que ella fue a consultar a Yahweh, pero no nos dice de qué manera fue a consultar. No dice que oró, no dice que fue a consultar a uno de los profetas, pero sin embargo uno de los midrash, un midrash para las personas que no sepan qué es lo que es un escrito en arameo de las escrituras, un comentario de la Torá, de las escrituras en arameo. Dice que ella fue a consultar a Sem. Si recuerdan, Sem era uno de los hijos de Noé. ¿Y quién era ese Sem para que ella fuera a consultarlo? Sem era uno de los sacerdotes de esa época del orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto en otras ocasiones que el sacerdocio de Melquisedec se pasaba de padre a hijo? Y cuando moría la persona que era sacerdote, le pasaba a su hijo o al heredero, digamos, de la familia más cercana. Y dicen que ellos le respondieron, ¿no? Que Yahweh le respondió a través de ellos lo que dice en el versículo 23. Dice: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Ahí vemos que le dan la respuesta de esa incógnita que tenía Rebeca, de no saber qué era lo que pasaba en su vientre. Y le dice que desde el principio, desde el vientre de la madre, iban a estar luchando esos niños. Pero ¿qué iba a pasar en un futuro? Que cuando crecieran iban a seguir luchando. Y aún sus descendientes iban a seguir luchando por la tierra y por un montón de cosas. El día de hoy mismo vemos esa lucha. Me pueden decir: bueno, ¿cómo vemos esa lucha? En el noticiero vemos esa lucha. Porque cuando vemos que el pueblo de Israel, no sé si miran el noticiero, lo que ven en este video, pero muchas veces se habla de la pelea de Israel con Gaza, y que Gaza le tira una bomba, y que Israel pasa a la franja de Gaza, y hay disturbios y peleas. Y cuando vemos esa lucha, estamos viendo la lucha de Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque Israel es descendiente de Jacob y Gaza son los descendientes de Esaú. Así que es una lucha que viene de hace miles de años y que va a seguir así. Hasta que Yeshua venga, esto va a seguir así. Van a seguir luchando como lo hicieron sus antepasados desde el vientre de la madre. Amén. Entonces eso era un poquito lo que quería analizar de estos versículos. Pero como dije que
el subtítulo de esta predicación es la oración del justo puede mucho, quería analizar un poquito qué es la oración y cómo tenemos que hacerla. Y tenemos la palabra de Yeshua en Mateo capítulo 6 que nos habla sobre la oración. Y vamos a analizar un poquito qué es lo que Yeshua nos dice en Mateo capítulo 6. Del versículo 5 en adelante de Mateo 6, dice: cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aunque parezca difícil de creer, en las épocas que Yeshua andaba en esta tierra caminando, por las costumbres que los pueblos tenían, el pueblo de Israel desconocía totalmente cómo tenía que dirigirse a su Padre. Entonces aquí Yeshua le va a dar un ejemplo de lo que tenían y lo que no tenían que hacer. El pueblo de Israel, los judíos en la época de Yeshua, tenían el ejemplo de los fariseos. Y vemos que ellos daban malos ejemplos. Vemos aquí que Yeshua les dice: que no hagan como los hipócritas. Los llama de hipócritas a los fariseos, que eran los religiosos de esa época, ¿no? Dice que no tenían que orar de pie en las sinagogas ni en las esquinas de las calles para ser vistos. Miren lo que dice en el versículo 6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Abba, a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Abba, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces, ahí vemos que lo primero que dice Yeshua es que tenemos que entrar en nuestro aposento, en nuestro secreto y orar allí. Esto no quiere decir que no podamos orar en público, ¿no? Porque si no, yo no podría orar aquí enfrente de la congregación. Hay muchas personas que se toman de ese versículo para decir: no hay que orar en público, yo no oro, le pedís que oren en la iglesia o que oren por algo en especial. Y dice: no, yo oro en mi habitación nomás. Pero no es así, no podemos ser extremistas. Y Yeshua enseña que no teníamos que ser como los hipócritas de orar, de ponernos de pie y orar para que todos nos vean, y no orar en la esquina de las calles para ser reconocidos. O sea, podemos hacer una oración dentro de nuestra casa, con nuestros familiares, dentro de nuestra congregación, con los hermanos, pero no orar para que todos nos vean. Y también tenemos que orar en secreto. ¿Por qué? Porque allí, donde nadie nos ve, es donde las verdaderas palabras salen de nuestro corazón, donde realmente nos conectamos con Yahweh, con nuestro Dios, y le pedimos de acuerdo a lo que nuestro corazón quiere. Y dice en el versículo 7: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. En el 8 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Ahí vemos que habla de que no tenemos que usar vanas repeticiones. Lamentablemente, en la mayoría de las religiones se ha enseñado esto, a que tenemos que repetir ciertas cosas. En el judaísmo, por ejemplo, muchas de las personas que siguen a las raíces hebreas, que siguen a lo que nosotros enseñamos o a lo que otras personas enseñan, que hay que guardar los mandamientos, que hay que guardar el día de reposo, el Shabbat, que hay que guardar las fiestas, ellos se inclinan a seguir el judaísmo. Y el judaísmo enseña que el hombre tiene que repetir 18 oraciones durante el día. Una oración al levantarse, una oración, le doy ejemplo, no le voy a decir la 18, pero uno si se levanta, no sé si han escuchado ese dicho que dice: hoy me levanté con el pie izquierdo. Muchas personas usan ese dicho, ¿no? Y no sé si es por el judaísmo, pero que lo dicen ese dicho, pero si una persona se levanta y pisa el pie izquierdo, está mal ante el judaísmo. Tiene que siempre empezar con el pie derecho. Si pisa con el pie izquierdo, tiene que hacer una oración
pidiendo perdón porque se levantó con el pie izquierdo. Imagínense las pesadas cargas. Después, cuando se lavan las manos, tienen que hacer cierta oración. Después, durante todo el día por la comida, tienen que repetir cierta oración. En un montón de cosas tienen que hacer repetir un montón de oraciones creadas. Por eso fue que Yeshua dijo que hablando de los fariseos, ¿no? de los judíos, del judaísmo de aquella época, dijo que eran tan pesadas cargas que ni nuestros padres pudieron llevar. Vemos que hay todo una palabrería, como dice aquí, un repetir de vanas oraciones que no sirve para nada. También el catolicismo, si recuerdan, ellos siguen al pie de la letra lo que vamos a leer ahora, el Padre Nuestro, lo que es el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro fue un ejemplo que Yeshua nos dejó de cómo orar. Si bien no digo que está mal si alguien quiere repetirlo tal cual Él lo dijo, porque fueron las palabras de nuestro Salvador, fue un ejemplo. Podemos, si alguien quiere hacer como los católicos y recitar todo el Padre Nuestro, que por algo quedó aquí escrito, no digo que esté mal, pero aparte de eso tenemos que decir más cosas, tenemos que agregar lo que nuestro corazón quiere expresar al Padre, no tan solo repetir estas oraciones, porque también en el Antiguo Testamento, en la Torá, está lo que se llama el Shema, que el Shema son ciertos versículos que quedó allí establecido que tenemos que decirlo al levantarnos y al acostarnos, y tenemos que repetirlo tal cual están allí. Pero vemos que estas no son las vanas, dicen, no uséis vanas repeticiones. ¿Por qué no son vanas repeticiones? Porque la palabra de Dios no es algo vano. Lo que Yeshua habló no es algo vano. Lo que quedó establecido en la Torá no es algo vano. Y si nuestro Dios dice que tenemos que decirlo al acostarnos y al levantarnos, no, eso no quiere decir, no puede ser que se refiera a eso como vano Yeshua, ¿no? Bueno, vamos a ver qué fue lo que nos dijo Yeshua. Dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí vemos que lo primero que nos enseñó Yeshua es a identificarnos como hijos, porque si dice Padre nuestro es porque nosotros somos sus hijos, y somos sus hijos cuando hacemos su voluntad, cuando guardamos sus mandamientos. Y después lo que pasa a hacer es exaltarlo. Dice, santificado sea tu nombre. O sea que el nombre es Kadosh, el nombre de Yahweh es santo, es apartado. Dice en el versículo 10, venga tu reino. Tenemos que estar necesitados de que el reino de los cielos venga a la tierra, de pedirle a Dios que venga Yeshua de una vez por todas. Tenemos que tener ese anhelo en nuestro ser de que Él venga. ¿Para qué? Para que se termine con todo el dolor de esta tierra, que se termine con toda el hambre, que se termine con todas las cosas malas que están pasando. Y sigue diciendo, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que pedirle que su voluntad se haga y que empiece por nosotros, que nosotros hagamos su voluntad. Muchas veces, siempre lo cuento, que cuando iba a la iglesia bautista le decía al pastor y a los líderes, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La misma que la misma voluntad que es para todos, que guardemos los mandamientos de Dios, que guardemos el Shabbat, que hagamos su voluntad, tan simple como eso. Después cada uno tendrá su parte de la voluntad específica, porque uno tendrá que ser pastores, otros tendrán que ser evangelistas, otros no tendrán que hacer nada, tendrán que barrer la iglesia, otros tendrán que orar, pero cada uno tiene su voluntad específica. Pero hay una voluntad que engloba a todos, que es la voluntad que quedó expresada en sus mandamientos, en su Torá, en el Pentateuco, que honremos a nuestros padres, que no asesinemos, que no forniquemos, que no mintamos. Todo eso queda encerrado sobre la voluntad que todos tienen que hacer. Y como digo, después en lo que nos dio libertad y ayuda de agregar, le podemos decir, bueno, hágase tu voluntad como en el cielo, como en la tierra, así también en la tierra.
y muéstrame tu voluntad específica para mi vida. Si es que tengo que predicar la palabra, si es que tengo que enseñar a los niños, si es que tengo que ir a predicar a África, yo qué sé. Él nos va a mostrar, amén. Bueno, sigue diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí vemos que nos dice que le podemos pedir a Dios, pero el pan que necesitamos para hoy, como recuerdan, como el maná cuando caía del cielo. ¿Qué le dijo Yeshua? Que en el día del Shabbat el viernes tenían que juntar para el viernes y para el sábado. Y había algunos que quisieron, juntaron más. Y ahora dice, no, yo voy a juntar más. ¿Y qué pasó? Se le pudrió. ¿Por qué? Porque muchas veces es mejor tener lo justo y lo necesario. Porque muchas veces, como ya he dicho, y no les voy a contar a los ejemplos de vuelta, porque si no los que están aquí se van a aburrir que cuento el mismo ejemplo siempre. A veces cuando tenemos de más, cuando estamos cómodos, lo que nos pasa es que nos apartamos de Dios. Cuando al pueblo de Israel muchas veces les pasó que cuando Yahweh los bendijo, ellos se apartaron por tener de más. Sigue diciendo en el versículo 12, y esto es muy importante. Dice: y perdonadnos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice: y no nos metáis en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Y vemos que sigue diciendo en el 14, parece que allí terminó, ¿no? Pero sigue Yeshua dando una explicación, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Qué importante que es el perdón. Qué importante que es perdonar cuando nos hirieron, cuando nos hicieron mal, por más que esa persona no nos haya pedido perdón, por más que esa persona nos siga tratando mal. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos a otras personas, eso es como un remedio para nuestros huesos. Andan muchas personas enojadas por allí que no saben perdonar, y hablamos con ellas y dicen: no, yo no lo voy a perdonar, no, porque me hizo esto, porque me habló mal, porque me pegó, porque esto, porque yo no lo voy a perdonar. Y no entienden que esas personas que no perdonan se están envenenando a ellos mismos. El otro, tal vez la persona que hizo mal ya se olvidó, ya ni se acuerda de eso, y anda ahí viviendo la vida del más bien, y nosotros seguimos envenenando nuestras vidas con la falta de perdón. ¿Y qué va a pasar? Que en el día de mañana Yahweh va a decir: no, pero vos no perdonaste. Si no lo perdonaste a Juan, que lo veías, que hablabas con él, que podías ir y decirle perdono, yo no te voy a perdonar, porque tú no pudiste hacer eso. Y como algunas personas dicen, el perdonar es un mandamiento, no es un sentimiento. Muchas personas dicen: no, yo no perdono porque no siento de perdonar. No, pero el perdonar no es un sentimiento. El perdonar por lo que nos hicieron es un mandamiento. Dios nos manda a que podamos perdonar a los demás. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito más, porque está muy bueno lo que dice, aunque ya no habla de la oración, pero habla del ayuno. En el versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los cielos. A tu Padre que estás tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Esto del ayuno va de la mano de la oración, porque muchas veces cuando estamos en oración ayunamos, o cuando ayunamos estamos en oración, ¿no? Entonces aquí nos enseña que no tenemos cuando ayunemos no tenemos que estar todos despeinados así con una cara y decir: no, lo que pasa es que estoy ayudando, hermana, estoy ayunando. No,
No tienen por qué enterarse los demás que estamos ayunando. Por eso dice aquí que cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Nos lavamos la cara, nos peinamos y no tienen por qué enterarse las demás personas que estamos en ayuno. Amén. Y vamos a leer un poquito más que dice: no hagáis, en el 19 dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Esto es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Por último, como leímos, quiero que piensen dónde está nuestro tesoro, porque dice: donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Pidámosle a Yahweh que nos muestre dónde está nuestro tesoro y que podamos ser justos en la oración, porque dice que la oración del justo puede mucho. Pidámosle a Yahweh que nos enseñe a orar si estamos equivocados, si estamos mal, y que podamos ser también como Jacob, que él tuvo una prueba muy grande, tuvo que orar 20 años por su esposa, por la esterilidad de su esposa. Que podamos tener paciencia si no vemos los resultados de nuestras oraciones enseguida, porque sabemos que el que prometió es fiel. Yahweh, nuestro Dios, es fiel a las promesas que dejó en su palabra, y Él no nos va a fallar. Amén, hermanos, que Yahweh los bendiga.